Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, este programa donde buscamos desglosar la palabra de Dios, donde buscamos encontrar el sustento que el Señor nos da a través de ella. Y en el día de hoy lo que hacemos es proseguir con todos estos libros que veníamos estudiando durante unos años, y ahora vamos a comenzar en el día de hoy con el libro de Efesios. En el día de hoy vamos a contar con nuestros contertulios, como siempre, pastores, estudiosos de la palabra de Dios, con Miguel Díez, bienvenido. Gracias, Carlos. Con Ángel Luis Álvarez, también bienvenido. Muy contento de estar aquí. Y bienvenido Ramón Ubillos. Sí, gracias. En el día de hoy, como dije recién, comenzamos con el libro de Efesios, una carta muy peculiar, muy particular, donde nos enseña muchas cosas acerca, fue una de las primeras cartas donde el apóstol Pablo le enseñó cosas acerca de cómo estructurar una iglesia, cómo formar una iglesia y del propósito de la iglesia. Y vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del versículo 1 al 14. Ángel Luis, ¿nos harías el favor de leer, por favor? Muy bien. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, pero para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Muchas gracias. Ángel Luis, ya que estamos contigo, qué manera de presentarse el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, se presenta como lo que es. Bueno, este es un texto que más bien es un tratado, ¿no? Parece que es un tratado ético, moral, y él se presenta pues como lo que es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, es que él era un apóstol de Jesucristo. No, evidentemente, ¿no? Pero recordemos que siempre el contexto de aquellos que cuestionaban el apostolado de Pablo debido a que no había estado con Jesús. Efectivamente, y precisamente por eso, de alguna manera me sonreía, porque como estamos en unos tiempos donde la palabra apóstol está en vigencia y de moda, efectivamente, pues hoy con mayor motivo deberíamos especificar qué es eso de ser apóstol de Jesucristo, porque hoy en día cualquiera se pone un cartel o va a una imprenta y se hace una tarjeta por 50 céntimos y pone apóstol Perico o apóstol no sé qué. Entonces, efectivamente, Pablo, que fue cuestionado, por cierto, era apóstol de Jesucristo. A mi juicio no es, y digo a mi juicio porque hay también alguna otra interpretación, a mi juicio no es apóstol en el sentido de los 12. Los 12 fueron un ministerio irrepetible, Judas fue cambiado por Matías, pero Pablo sin duda fue llamado a un ministerio apostólico de autoridad especial que claramente está revelado en toda la Escritura y que los mismos apóstoles, en este caso los 12, reconocieron con una autoridad sin duda especial para predicar a los gentiles. Entonces, sin duda, Pablo era un verdadero apóstol. Hoy en día habría que ver quién es apóstol y quién no, pero Pablo era un verdadero apóstol. Miguel.
Bueno, las señales de los apóstoles están bien claras, ¿no? Como ministerio establecido por Jesucristo. A unos constituye apóstoles, a otros profetas, etcétera, ¿no? Y esas señales son que los apóstoles van estableciendo ministerios, iglesias, y van levantando ministros y confirmando ministerios, discípulos y supervisando. Y tienen una autoridad muy especial, una revelación escatológica, profética, y también pueden cumplir los 5 ministerios. Es decir, que un apóstol puede hacer de pastor, puede hacer de maestro, de evangelista, y puede hacer de profeta. Y de hecho, en Pablo se cumplen los 5 ministerios también, ¿no? Y el temperamento adecuado para un apóstol pues es el de ser una persona colérica, con autoridad, pero claro, con un temperamento colérico dominado por el Espíritu Santo. Pero es triste que efectivamente hoy se nombran apóstoles a sí mismos muchos hombres y mujeres. Mujeres que vienen y te dan una tarjeta y pone fulanita de tal, apóstol y profeta. Digo, bueno, además utilizan el masculino para definir su ministerio, mujeres que son femeninas, ¿no? Realmente estamos viendo cómo se deforman los ministerios, pero es porque el diablo aprovecha. Cuando el Señor levanta ministerios, el diablo levanta falsos ministerios. Lo primero que hizo el Espíritu Santo para restaurar la Iglesia en su conjunto y formar la Iglesia completa fue levantar el magisterio, es decir, recuperar el magisterio de la Iglesia, maestros con sana doctrina. Y ahí vino Lutero, y ahí vino Calvino, y ahí vinieron otros, con sus fallos, por supuesto. Después de levantar maestros que recuperan la sana doctrina, la leche pura, después levantó evangelistas. Y hubo evangelistas que se movieron a Estados Unidos, Inglaterra, por toda Europa, y muchas personas se convirtieron. Lógicamente había que pastorear a esos convertidos, y se consolidó luego el ministerio de pastores. Y después el de apóstoles. Y efectivamente el ministerio apostólico se ha restaurado en parte en todo el mundo, y hay apóstoles hoy, igual que ha habido siempre, porque la Iglesia siempre ha estado dotada de todos los ministerios, de todos los frutos y todos los dones, en pequeña o en gran cantidad. Y el último ministerio que está restaurando el Espíritu Santo es el de profetas, porque es fundamental, es necesario, para que el Señor nos muestre las revelaciones de los últimos tiempos. Pero aquí no se corta un pelo en Pablo en proclamarse apóstol. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Sin embargo, es mejor que uno no diga yo soy tal o yo soy cual, sino que lo digan los discípulos, lo digan los hechos, lo digan los frutos, lo digan los demás, lo diga la Iglesia o el presbiterio. Porque el Señor confirma a través de un presbiterio, a través de siervos del Señor, ¿no? Y en este caso Pablo pues tuvo después lógicamente el apoyo de otros, en principio pues con Silas y con otros que confirmaron, pero otros que eran anteriores incluso a Pablo, como Marcos o como Bernabé, que eran anteriores a Pablo, y que le confirmaron. Y el mismo Pedro pues proclamó que Pablo había recibido revelaciones que ningún otro había alcanzado y que muchos no llegaban a entender, porque Pablo tuvo 3 años de discipulado directo con Dios en el desierto, y tuvo un encuentro tan tremendo con el Señor directamente, y luego además fue ascendido al tercer cielo, que eso no lo experimentó ni Pedro, ni Lucas, ni Juan, ni nadie. Y se le revelaron cosas que muchas no las ha podido explicar, él mismo lo dice. Así que evidentemente uno puede decir el ministerio que tiene, aunque yo soy de los que creo que es mejor decir siervo inútil soy, porque no hago más que lo que tengo que hacer, y los títulos pues todos le corresponden a Jesús, la honra y gloria, y el ministerio es de Cristo y los ministerios son de Jesús. Pero hoy hay una falta de notoriedad, ya no se conforman los evangelistas con ser evangelistas o los pastores con ser pastores, quieren ser apóstoles y profetas sin serlo. Cuando uno cambia su ministerio pues por una motivación de orgullo religioso o de ambición, pues contrista al Espíritu Santo. Y conozco
He conocido siervos del Señor que fueron ungidos por ser evangelistas, Dios los usó con sanidades y con las señales de los evangelistas y con las conversiones. Después, como tenían conversos, se asentaron para establecer su reino religioso y se denominaron pastores y fracasaron. Yo quisiera matizar una cosa, porque claro, yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto que evidentemente los 5 ministerios son del Señor y por tanto en todo momento, en todo contexto histórico han existido, porque si no, no serían del Señor. Dios ha tenido apóstoles, ha tenido profetas, ha tenido evangelistas. Ahora se han podido, de alguna manera, comprender más o menos sus ministerios o reconocer más o menos sus ministerios. El problema en este tiempo, que no tiene nada que ver con el tiempo bíblico, es que la palabra apóstol en un porcentaje altísimo del ámbito evangélico se refiere a alguien importante. Es decir, si yo tengo una iglesia grande y yo me codeo con personajes importantes, entonces yo tengo que poner en mi tarjeta apóstol, porque si no soy inferior. Y esa es la verdadera tragedia de un ministerio que sin duda es real, existe. Pero como se está tergiversando, como tantas otras cosas, entiendo que el diablo astutamente está en la misma raíz de muchas doctrinas, tergiversándolas hasta límites tremendos, y hasta el final verdades que son verdades bíblicas se transforman en mentiras por exageraciones, por todo tipo de cosas. En el sentido apostólico, pues hoy toda iglesia grande o todo personaje que tiene un cierto imperio religioso se llama a sí mismo o le llaman a otros apóstoles. Entonces, bueno, todos, pero muchos. Un porcentaje, hoy, no, desde luego, amplísimo. Un porcentaje amplio. Y es como tú decías, si no... El otro día preguntaba, perdóname, una persona por teléfono en uno de los programas que tenía una duda. ¿Quién nombra a los pastores? ¿Y quién nombra a los ministros? ¿Quién los nombra? Y es triste que muchos no los han nombrado nadie, se han nombrado a sí mismos. No han tenido ni una intervención de un presbiterio, como existía desde el principio de la iglesia primitiva, y decidieron nombrar hasta diáconos para servir a las mesas y escogerlos, o sea, hasta diáconos, cuanto más pastores, y decidieron nombrar, como tú bien has dicho, al sustituto de Judas, el presbiterio, los 11. Entonces, ¿quién los nombra? Muchos se han nombrado a sí mismos, simplemente pues porque se han levantado con un grupo o se han llevado un grupo de una iglesia y se han nombrado a sí mismos pastores sin ningún respaldo ni del Espíritu Santo ni tampoco de los siervos mayores, ¿no? De los hermanos mayores. Ramón. Bueno, no es algo nuevo lo de los falsos apóstoles tampoco, ¿no? Juan ya decía en las cartas a las iglesias, habéis sabido diferenciar el apóstol que es y el apóstol falso, ¿no? Quiere decir que la falsedad se ha añadido a la iglesia siempre. Yo lo que creo es que Pablo comienza la carta poniendo su ministerio delante porque es quien es la autoridad sobre la iglesia y empieza diciendo: no os escribo como un amiguete, sino os escribo desde mi posición de autoridad que me ha dado el Señor y que me llevó a que vuestra congregación existiera, porque Pablo fundó la iglesia de Éfeso como otras muchas, ¿no? Entonces yo creo que él se presenta así porque es una carta de autoridad, no es una carta de salutación, sino que es una carta de autoridad, y los lectores de la carta reciben la carta como una carta de autoridad del apóstol. No de un hermanito. No de Pablo de Tarso, sino del apóstol. Es decir, no está hablando como un hermano, sino como alguien que es... Y lo que viene detrás viene desde la raíz de esa postura, ¿no? De esa posición de Pablo. Por eso, es igual que cuando en la palabra nos encontramos que te encarezco en el nombre del Señor. Y dices, eso es para ponerte los pelos de punta. Es decir, no es lo mismo que te hable la autoridad o que te hable un amigo amado, aunque sea amigo y amado, pero es la autoridad que está escribiendo. Y como todas las cartas parten de un conflicto, normalmente él expone o se coloca como la autoridad. Cuando en este país hubo aquel golpe de Estado, el rey se vistió de capitán general.
Y él dijo, no, hoy actúo como capitán general. Y yo creo que ese es el propósito de Pablo al poner sus credenciales como apóstol. Es que en aquel tiempo, evidentemente, como bien has dicho, había falsos apóstoles. De hecho, falsos apóstoles, además, que estaban en contra de Pablo y de la doctrina de Pablo. Generalmente eran judaizantes, ¿no? Es decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Estamos en el año 2011. Sí, pero lo que pasa es que ahora está más grave, ¿no? Pero por una razón. Creo que está mucho más grave. Pero yo creo que hay una razón que no debemos obviar. En aquel tiempo había una unidad en el ámbito de la obra de Dios. Estaban los 12 primero. Y los 12 estaban en unidad espiritual, aún con todas las discrepancias humanas, en unidad espiritual con otros apóstoles que estaban reconocidos por ellos mismos y por sus frutos. Ahí está Pablo, Bernabé, como muy bien has mencionado, sí, y otros. Entonces, el respaldo estaba en una autoridad en la unidad. Pero en este tiempo tenemos que aceptar un hecho triste. No hay unidad. No la hay. Entonces, al no haber unidad, tendría que haber algún criterio para definir quién es o quién no es. Evidentemente, el único criterio que tenemos es el escritural, y nos dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, una persona que por sus frutos y por su identidad espiritual y por su amor a la palabra, que en definitiva es la única palabra profética más segura, esa persona nos va a dar seguridad. Pero como no hay unidad, entonces ahí viene el problema. Porque ¿quién nombra un apóstol? A lo mejor otro apóstol que a la vez no es apóstol tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente. Entonces, eso es que de tal palo tal astilla. Pero es que hoy está ocurriendo. Los nuevos, por ejemplo, neófitos, que se nombran a sí mismos o otros les nombran apóstoles, ellos inmediatamente nombran a algunos pastores. ¿Por qué? Porque evidentemente si uno es apóstol tiene que tener algunos que estén por debajo. Me refiero, si uno es apóstol, en el ámbito incorrecto. No estamos hablando de lo que es de verdad un apóstol. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo veo algunos neófitos que llevan 4 o 5 años en la fe, que montan una iglesia, a veces por divisiones, pues ellos mismos se transforman de la noche a la mañana en apóstoles e inmediatamente a sus amiguetes o a sus... Pues entonces les nombran ellos mismos a pastores que van con ellos. Y esos pastores le llaman el apóstol y él se sienta muy a gusto y entramos en una dinámica que es ridícula. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos ser fieles a la palabra, debería haber mayor unidad ministerial y deberíamos, de alguna manera, replantearnos que el apostolado es un ministerio, que no es un título, y es más, es un ministerio que tiene que mostrar realmente evidencias y frutos de un apóstol que no ha levantado iglesias, un apóstol que no ha hecho una obra que se vea claramente en la santidad, pero al mismo tiempo en el amor a Dios, pues no es nada, es un título que uno se pone por ahí codeándose con otros. El apóstol se sabe. Yo, muy brevemente, os voy a contar una cosita, para mí fue vital. Cuando me convierto, hace ya unos cuantos años, yo tenía 22 años, y en ese tiempo había apóstoles. Ahora, no estaban de moda. Yo me acuerdo que había una persona que visitaba había mucho temor de usar la palabra apóstol. Mucho temor. Es que eso es lo que ocurre. Yo estaba recién convertido en la iglesia evangélica pentecostal, la iglesia evangélica pentecostal de Madrid, Betel, que es la iglesia más antigua y es la segunda iglesia más antigua de España, pentecostal. Es decir, que una iglesia ya con tradición. Bueno, pues entonces venía un hombre de vez en cuando, un anciano con pelo blanco, un hombre con un porte reverente, un hombre con un amor muy especial, y él estaba a veces semanas en la iglesia y siempre ha recibido con mucho amor. Y él, cuando estaba en ese tiempo, pues él aconsejaba, él predicaba y todos la amaban de una manera especial. Y cuando yo le escuché predicar, dije, pero qué palabra tan extraordinaria, venía tan bíblica, pero tan llena de unción, de gracia. Un hombre humilde, un hombre sencillo, pero un hombre con autoridad evidente. Y entonces, la primera visita que él hizo, que fue cuando yo le conocí, me refiero, que hizo estando yo recién convertido, cuando él se marcha, no sé, fue una semana, me viene alguien y me dice, este es un apóstol de Dios. Yo dije, ¿así? La primera vez que yo escuché la palabra apóstol. Y entonces me explicó y me dijo, este hombre lleva 53 años en el ministerio, ha levantado iglesias en toda Sudamérica, ha predicado en no sé cuantísimas emisoras de radio, ha levantado no sé cuántos pastores, ha ayudado en la obra en todas partes. Y es un hombre de tal humildad que nunca le escucharás al mismo decir yo soy apóstol.
Entonces me quedó claro. Muy diferente a las tarjetitas que nombraba de 50 céntimos, Sí, ¿no? pero sabes que también aquí en el presbiterio el Espíritu Santo habló y les dijo a los otros apóstoles: separadme, a estos separadlos. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé, para la misión que les he encomendado. Y entonces empezaron lo que se llama el viaje apostólico. Porque otra de las cosas es que un apóstol viaja. Tiene que levantar iglesias. Tiene que Esa es su levantar función, iglesias, ¿no? y supervisarlas, Claro. y corregirlas, y dirigirlas, y ser el pastor de pastores. Un apóstol es como un pastor de pastores, al final. El pastor es Jesucristo. Todos los ministerios son de Jesucristo, porque eso empieza diciendo apóstol de Jesucristo. Así que creo que el Espíritu Santo manifiesta bien claramente la voluntad de Jesucristo para poner el sello ministerial a cada uno y confirmar el ministerio, y da señales bien claras, primero de los frutos que produce en esa persona, porque tiene que tener los frutos del Espíritu Santo, sin duda. Si no, no hay carisma ministerial. Y segundo, los dones que corresponden a ese ministerio, porque no son los mismos dones el del maestro que el del maestro. Generalmente no necesita tener, ¿cómo decirte?, el don de sanidades o don de milagros, pero sí el don de ciencia y de sabiduría. Son propios del maestro, pero en cambio los otros dones son más propios de otros ministerios. El evangelista, pues es lógico, sanidades, milagros, y etcétera. Pero el apóstol opera en todos los dones. El Espíritu Santo utiliza al apóstol, y fíjate tú las cartas de Pablo, si son clarividentes y tienen ciencia y sabiduría, como además aquí vamos a leer en este texto precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una intervención directa de Dios, del Espíritu Santo, para iniciarles en el viaje apostólico y que empiecen a levantar iglesias donde quiera que van. Fíjate que llevaba Pablo sirviendo a Dios 13 años cuando fue llamado en la iglesia de Antioquía. Estaba él ya sirviendo a Dios como maestro, ya tenía un ministerio aparte de otros, incluso probablemente ya tenía el ministerio apostólico, aunque de una manera incipiente, evidentemente, todavía no había sido reconocido. Llevaba 13 años sirviendo a Dios, y en Antioquía, habiendo maestros y profetas, entonces viene el reconocimiento espiritual y es enviado con imposición de manos por esa iglesia que le reconoce. Pero anteriormente ya había sido reconocido por los apóstoles de Jerusalén y ya habían aceptado su propio ministerio. Entonces, ahora, ¿por qué digo Sí, todo esto? aunque no habían mencionado que lo confirmaban como apóstol, Claro, todavía, ahí está. porque además bastante que fue aceptado entre el Consejo de Ancianos. Está claro. Diríamos que allí lo que hacen es reconocerle como parte del consejo de la iglesia primitiva. Hay un discernimiento, ¿no?, sobrenatural, sin duda, porque los 12 tienen el discernimiento del Espíritu y son los primeros depositarios de la autoridad, diríamos, que Jesús les va a dar, ¿no? Ahora, lo interesante para mí es que no era ni un neófito, ni uno que iba por libre, ni uno que se quería nombrar algo. O sea, 13 años de ministerio, un reconocimiento, el propio Bernabé es quien le va a introducir en la autoridad de la iglesia a nivel general, y Pablo va a ir dando esos pasos y va a servir a Dios. Y en ese momento en Antioquía ya le van a reconocer de una manera especial, y efectivamente menudo ministerio tiene Pablo a partir de ahí, ¿no?, con sus viajes misioneros y todo lo que hace, entre otras cosas, levantar esta iglesia extraordinaria de la iglesia de Éfeso. Entonces, efectivamente, ahora, ¿por qué enfatizo esto de Pablo? Porque hoy en día, porque no puede ser una persona con 23 años que la única iglesia que tiene es una iglesia que a la mejor que ha levantado hace un año y a lo mejor se ha llevado a los miembros de otra, y que de repente aparezca con un título de apóstol. No puede ser, no deberíamos aceptarlo por amor a la obra, no tanto porque ese pobre chaval es lo de menos. Es lo de menos, me refiero al título que lleva, porque eso es una tarjeta que nos podemos hacer una imprenta. Estoy hablando de la trascendencia que tienen estos ministerios y que deberíamos también frenar los excesos, porque si no, lo que va a ocurrir es que el diablo sale con la suya y el verdadero ministerio apostólico puede terminar siendo ridiculizado. A eso es a lo que... Ese es un tema muy importante, porque hace unos años se habló mucho de la restauración de los ministerios, sobre todo apostólico y profético, pero resulta que, como tú decías, el exceso hace que pierda
que se ridiculice. Pero ese es el propósito del maligno, simplemente, es apagar lo que Dios quiere levantar, es apagar el fuego. Pero evidentemente en esa guerra, pues cada parte cumple el propósito, ¿no? Porque Dios está por encima de todo y efectivamente a un apóstol no lo apaga nadie. Solo Bien. Dios. O a un pastor ungido no lo apaga nadie. No lo apaga nadie. Ni los pastores falsos, ni los falsos maestros apagan a un maestro con iluminación de Dios. O sea que... Bien, creo que hemos hablado bastante del tema del apóstol y creo que merecía el tema, porque es tan importante que más adelante el apóstol Pablo habla de los ministerios y enseña específicamente la diferenciación entre los ministerios. Pero intentando o continuando, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí, porque es increíble que todo habla en pasado. A ver, el tiempo verbal que predomina es en pasado. Es como que habla de predestinación, habla de cosas que ya hizo en el pasado. Bueno, es el plan de Dios para el ser humano. El apóstol está diciendo cuál es el plan de Dios, cuál es la idea que Dios tiene para el hombre. Y la idea de Dios es una idea de bendición, es una idea de edificación, y por eso dice que habla de predestinación. Algunos toman esta palabra para sacarnos teorías de predestinación, de que todo está ya hecho. Cuando un tren sale de una estación o un avión sale de un aeropuerto, tiene una predestinación, tiene un destino. El que llegue o no llegue va a depender de que cumpla con las condiciones necesarias para llegar. Y eso es lo que está diciendo. La idea, el plan de Dios para nosotros es que seamos santos y sin mancha delante de Él, porque ese es el propósito de Dios para todo ser humano. Algunos dicen, no, ya somos limpios desde antes de la fundación del mundo y elegidos. Claro, Dios nos ha elegido para eso, porque está de alguna forma mostrando el plan de Dios para todo ser humano. La santidad, la limpieza y el estar delante de Él por la eternidad. Para eso creó Dios al hombre, para que fuera su compañero por la eternidad al lado suyo y pudiéramos estar en comunión con Él. Por eso habla de pasado. La idea de Dios ha sido esta. No, y de incluso la obra que Él hizo ya. De tal manera que la predestinación hay que conjugarla con el libre albedrío del hombre. Dios ya sabe quién va a llegar al destino, porque Él no tiene limitaciones en conocer el recorrido que vamos a hacer, pero nosotros no. Nosotros queremos llegar y anhelamos y estamos deseando, y Pablo decía: yo prosigo hacia adelante a ver si logro alcanzar aquello por lo cual he sido llamado, no vaya a ser que habiendo sido heraldo de la salvación de muchos yo no lo alcance, no vaya a ser. De tal manera que nosotros tenemos que seguir conduciendo el tren en cierta manera con la gracia y de la ayuda del Espíritu Santo. Pero primero, ya nos dio todas las bendiciones. El problema es que no las agarramos. Ya nos ha hecho perfectos. Sí, el problema es que estamos en ese recorrido en el cual somos torpes, lentos, y muchas veces resistimos el proceso que podía haber sido muy rápido y que lo alargamos. Es como los israelitas, para llegar a la tierra prometida tenían 40 días de recorrido y tardaron 40 años. Pero todo esto es un poco el problema, ¿no? Pero ya tenemos toda la bendición. Ya hizo todo antes de la fundación del mundo, lo diseñó, lo concibió, y en su mente de su presente eterno, porque no está sujeto ni a pasado ni a futuro, porque solo somos nosotros los que estamos en la burbuja temporal. Él está fuera de la burbuja y Él conoce, Él está fuera, Él vive en un presente eterno. De tal manera que en esa predestinación primero nos escogió, porque tú sabes, muchos son llamados
pero pocos escogidos. Esta es la diferencia. ¿Y cuándo veo yo que algunos no son escogidos? Porque en realidad no se dejan escoger, no se dejan apartar. Escoger es apartar para Él, ser suyos por completo, es que dejarnos poseer, ser lugar santísimo de Dios, ser sagrario de Dios, ¿no? Y que no dediquemos una hora el domingo al culto, sino que estamos completamente centrados en servirle, en agradarle, en que se enseñoree todos los días de nosotros. Entonces aquí, pero ya nos escogió. Ahora, ¿qué pasa? Muchos no saben que Dios les escogió. Y la palabra de los que ministramos, de los voceros, estamos haciendo llamado. Y después de todos esos llamados, algunos tardan 20 años y han escuchado 1000 llamados y no han respondido al verdadero llamado de ser completamente, de negarse a sí mismo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero a lo mejor a los 20 años llega el día, momento, y se cumple lo que ya Dios ya hizo. Hay una expresión en Isaías 5 que dice: ¿qué más podría hacer yo por mi viña? No puede hacer más. Ya lo hizo todo. Porque él ha puesto todos los medios para que podamos llegar. Lógicamente, si Dios propone o predestina, pone un destino para nuestra vida, ahora no nos va a poner piedras en el camino y obstáculos para que no lleguemos. Todo lo contrario, Él ha puesto los medios. Cuando Jesús pagó en la cruz con su muerte, Él dijo: consumado es, está terminado, el trabajo está terminado. El problema es que nosotros hagamos uso de estas cosas, ¿no? Yo sé que hay personas que se justifican en un pecado en su debilidad. Y dicen: no, tenemos victoria en Cristo porque Cristo venció en la cruz a toda potestad, y podemos tener victoria porque Dios nos ha dado todos los medios para poder andar en santidad delante de Él. Otra cosa es que hagamos uso de eso, pero todo está ahí. Eso es lo que está diciendo el texto claramente. Ahora nosotros tenemos que participar en la obra de Dios, es decir, echándole la leña a la locomotora del tren para que pueda llegar al destino. Es decir, utilizando las armas que Dios nos ha dado, los argumentos bíblicos y todo lo que Él ha preparado para que nosotros podamos alcanzar esa meta que Dios tiene ya para nosotros. Yo diría más aún, dejándonos utilizar por el Espíritu Santo, que es el que empuja a tope la locomotora, es el que realmente nos lleva a cumplir su predestinación, su propósito santo, porque que nadie puede santificarse, como dice a sí mismo, nadie puede ni siquiera edificar, si en vano edifica el hombre si Dios no edifica, pero Él pone el querer como el hacer según su perfecta y santa voluntad si estamos dispuestos. El problema es que le estorbamos. Y como nos respetan el libre albedrío que nos ha concedido, pues tiene que esperar a hacer una obra lenta. Y un alfarero que venga a darle vueltas a la vasija, y la vasija que se mueve en el banco de trabajo, y que tiene piedrecillas y que tiene impurezas y etcétera. Entonces, pero el equilibrio entre la predestinación que existe, porque ya Dios escogió, y ya Dios incluso escogió a aquel que iba a traicionarle, como Jesús denunció. Estaba preparado para que cumpliera. Ese es el misterio tan tremendo de las vasijas de honra y las vasijas de deshonra. ¿Qué diremos, dice Pablo, si Dios hace vasijas de deshonra? Las hace Él, adrede, de deshonra. Y vasijas de honra. ¿Quién contenderá contra Dios? Porque si no, llegaríamos a un atajo, a un callejón sin salida, diciendo: Dios, ¿cómo pudo crear a Satanás sabiendo que le iba a traicionar y que iba a armar la que armaba? ¿Lo sabía o no? Cuando creó a Luzbel y a los ángeles, ¿sabía que Luzbel iba a traicionarle? Claro que lo sabía. Por supuesto. Cuando creó a Adán y Eva, ¿sabía que Adán y Eva iban a caer? Es más, lo sabía y estaba ya todo planificado. Antes de la fundación del mundo estaba concebido el que Dios creara seres humanos con libre albedrío que aceptaran su ofrecimiento de ser adoptados hijos suyos. Yo creo que la clave, efectivamente, está en la palabra libre albedrío o no, porque ahí es donde algunos teólogos se han dividido, ¿no? Algunos dirían que el hombre no tiene la capacidad de tener libre albedrío con relación a la soberanía de Dios ni al plan de Dios.
y que Dios elige, y eligió a quien quiso y a quien no quiso le desechó, y a unos les ha llamado para vida eterna y otros ha decidido desecharlos eternamente. Evidentemente yo creo en el libre albedrío, pero creo en la soberanía absoluta, total de Dios, como claramente Pablo está aquí revelando. Entonces esto es complejo, sin duda. Hay un punto donde no podemos alcanzar a Dios, y gracias al Señor, porque si nosotros pudiéramos aquí, en esta tertulia, definir a Dios en todos sus aspectos, pues Dios sería pequeño, porque nuestras mentes son muy pequeñas, y hay que reconocer que Dios sería pequeño. Hay muchas cosas que no entiendo. Yo lo que veo aquí y en toda la Escritura, es que efectivamente la soberanía de Dios es absoluta y total, y que Dios ha conocido, sin duda, dice la Biblia que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Eso a mí me dice que antes de la fundación del mundo el Señor sabía que yo, milenios después, una pobre y miserable criatura, tendría una actitud abierta para Él. Simple y llanamente, y a partir de ahí yo he sido predestinado. Ahora, predestinado no significa que Dios, porque quiso, dijo, antes de la fundación del mundo, aquí hay 4 copas, yo decido que a esta la salvo, a esta que se condene eternamente, porque me cae mal. Evidentemente eso no tiene sentido, sería absurdo. Pero a los que conoció, a esos predestinó, dice la Escritura. Yo creo que ahí está la clave de la soberanía de Dios. Yo creo que hasta sería injusto cuando a los que conoció a los predestinó, y debemos comprender que la palabra conocer siempre se utilizó en el contexto de intimar. Con aquellos que tuvo intimidad, a estos predestinó. O sea que, mejor dicho, Dios estimó que iban a ser salvos aquellos que iban a aceptar estar con Él, intimar con Él. Diríamos que Dios vivió todo lo que ha creado antes de crearlo. Como Él es amor y todo lo crea por amor, Él lo concibió y conoció todo el proceso de la creación en el momento en que en su mente y en su amor lo diseñó. En ese diseño ya va ese conocimiento. Aquellos que les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí, y aquellos que conoció desde antes de formarlos, por su concepción de diseño, de planificación, de propósito, y por su falta de limitación temporal, de tal manera que Él ya está, de alguna manera, Él está con nosotros, fíjate qué tremendo, reinando. Por eso dice que estamos sentados con Cristo, en cierta manera. Es decir, que ya Él puede estar viendo el resultado total, pero lo está viendo desde antes de la fundación del mundo, lo está viendo, porque Él pega un salto temporal como quiere, y Él no solamente pega, es que vive en un salto temporal. Esa es la omnipresencia de Dios. Tiene que ver también con poder estar Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Claro, y la omnisciencia de Dios pues lo ha visto todo. Lo ha conocido todo. Dios me vio a mí antes de la fundación del mundo. Antes de crearte te vio, por eso te creó. Efectivamente. Entonces me predestinó en la función de que Él me vio aceptándole. Es decir, yo creo en el libre albedrío y creo que nadie se va a condenar que quiera salvarse. O sea, me explico. Dios no es injusto. Dios ha visto a aquellos que de alguna manera en nuestra miseria y en nuestra debilidad y en nuestra torpeza, hemos abierto el corazón en algún aspecto que Dios ha visto. Y eso ha hecho la diferencia entre aquellos que consciente y deliberadamente y de forma impía rechazan. Y no rechazan porque no tienen la gracia, rechazan porque quieren rechazar. Y en esa medida Dios, desde antes de la fundación del mundo, repito, les desechó a ellos y han sido predestinados para condenación, evidentemente. Pero la clave es lo que has dicho, el libre albedrío, que yo creo en él y que hay algunos teólogos que dirían que no. Es decir, que el hombre no tiene capacidad y es la pura gracia. Yo creo en la pura gracia, pero creo que Dios ha conocido los que le amarán, le seguirán, aunque sea en el nivel minúsculo de nuestra propia capacidad natural, porque todo lo hace Dios. Es decir, que al final, si llegamos a la vida eterna, y espero que lo vamos a hacer, es por la gracia del Señor, porque Él nos ha provisto, porque Él nos ha ayudado. Porque... Evidentemente es por la gracia de Dios, pero hay un tema que
no podemos soslayar, o por lo menos yo estimo que no podemos soslayar, porque si no tiene que ver con que no somos marionetas, sino que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en que podemos decidir. Y nuestra decisión es para estar cerca de Dios y aceptar la gracia de Dios, o para rechazar, porque la Biblia habla de aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Entonces, evidentemente, el libre albedrío es fundamental en este contexto, ¿no? El Señor nos dio el libre albedrío para poder recibirle o rechazarlo. Ahora, en ese libre albedrío también Dios puede dar gracia a quien quiere. Cuidado, porque Él sí que tiene, el libre albedrío total. Pero él quiere dar y dice gracia. que a algunos les endurece. Sí. ¿Y qué dice Jesús? Que hablaba con parábolas, ¿para qué? Para que no le entiendan y no le conozcan y no se salven. Así que no es del que quiere la carrera ni del que corre, sino de aquel de quien Él tiene misericordia. Y puede llegar un momento en que el Señor, conociendo el corazón endurecido, lo endurece más todavía y le cierra la puerta, porque al fin y al cabo Él es el que abre y el que cierra, y Él es el que da vida y el que quita vida, y el que salva y el que condena. Él es el todo. Uno de los aspectos, yo creo que es de los más importantes de la revelación de Dios, es Dios como Padre, ¿no? Y Jesús les decía a los religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y el reconocimiento de Dios en aquellos que se salvan es un reconocimiento paterno, que Dios dice: en vosotros está mi semilla. Hay un fruto de mi realidad en vuestras vidas. Igual que cuando Jesús dijo: Satanás, no tienes parte conmigo, es decir, no puedes encontrar nada tuyo en mí. Dios como Padre, por eso habla de adopción, ¿no? Dios como Padre reconoce en nosotros la semilla de su propia divinidad cuando nos dejamos regenerar por Él, ¿no? Y yo creo que parte de lo que dice del conocimiento viene como reconocimiento de la realidad de Dios en las vidas, ¿no? Entonces, Jesús hablaba de la parábola del sembrador, por ejemplo, la buena tierra que da buen fruto, como consecuencia de la administración de Dios sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma también por ahí viene el asunto, ¿no? Es decir, bueno, Dios se está revelando. Nos dice en Romanos que la propia creación nos da muestras de la presencia de Dios, aunque algunos no quieren entenderlo, ¿no? Así. Y Dios se revela constantemente. Dios se reveló a los patriarcas, luego por Moisés, y bueno, hasta el tiempo de... Pero empezando por Adán y Eva. Sí, sí. Y esa revelación está a disposición de los seres humanos. Aquel que asume o recibe la revelación de Dios en su vida puede ser regenerado. Y ese es al que Dios va luego a reconocer como alguien que tiene fruto suyo. Y es más, nos habla la palabra de que Él va a recoger a los suyos, aquellos que Él reconoce como suyos. Por eso en el juicio de las naciones dice: no os conozco, no tenéis nada mío en vosotros. Es decir, no habéis sido generados por mi revelación en vuestras vidas, ¿no? Sin embargo, aquí nos habla de que la predestinación de Dios es adoptarnos como hijos suyos, para que seamos parte de su gloria, propia, sí, bueno, de su propia familia, ¿no? Y, es decir, que tengamos su propio nombre y seamos parte de él, y entonces sí cumplimos con la predestinación que Dios tiene para nosotros, ¿no? Para mí el misterio, de todas maneras, se desvela de alguna manera dentro de la absoluta soberanía de Dios, y que Dios es demasiado grande para que yo la entienda, simple y llanamente en el hecho de que el Señor nos conoció, supo de nosotros milenios antes de que naciéramos. Es decir, Dios me vio cuando le acepté. Voy a poner un ejemplo, hace 20.000 años. Y me predestinó porque me vio. Y eso a mí me hace conjugar bien el libre albedrío con la soberanía de Dios. Es decir, igual que Él ha visto al impío rechazar, blasfemar y resistir la gracia, pero no lo está viendo ahora en el presente, lo vio ya, y por tanto en su soberanía le rechazó,
porque le conoció. Por eso el texto que decimos, ¿no? A los que conoció, a esos predestinó. Y eso a mí me aclara, diríamos, me aclara en mi mente finita una concepción teológica que no olvidemos que desde el siglo XVI y antes, pero ya del siglo XVI, se lleva debatiendo en ámbitos académicos teológicos, ¿no? O sea que tampoco... Claro, pero ahí está el conflicto. Por ejemplo, si ya conoció a los que le van a rechazar desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué los ha creado? ¿Te das cuenta? Ahí volvemos a ver cómo puede, a pesar de todo, los crea, porque no cabe duda de que cada ser humano ha sido creado directamente por Dios. De los millones y millones de espermatozoides que envía el hombre a la mujer, escoge uno precisamente, solo uno. Ese es el que hace a cada uno de los seres humanos, nos hace distintos, irrepetibles y únicos. Y ya conoció a los que iban a rechazarle y a los que incluso les iba a endurecer por rechazarle y no darles oportunidad. Por lo tanto, de alguna manera, y a pesar de todo los creó, pues porque él crea esas vasijas de deshonra sabiendo que van a resultar así, porque además de esa forma manifiesta claramente su juicio, su justo juicio, y somos, como dice, olor grato para Dios en los que se pierden y en los que se salvan, pero también en los que se pierden. Cumplen su objetivo, como los demonios han sido fundamentales y son fundamentales en el plan de Dios. Impresionante, porque cumplen un objetivo tremendo de purificarnos, de tentarnos, de probarnos, y son instrumentos de Dios, las limas, ¿no? Son limas tremendas. Y yo creo que ese es el equilibrio entre la voluntad de Dios, que está por encima de cualquier voluntad, y la caballerosidad que nos concede el libre albedrío, en el tiempo que nos ha concedido vivir, durante nuestro tiempo, porque podríamos darle la espalda a Dios ahora mismo nosotros, pero vamos, ni se nos ocurre, pero ¿podríamos hacerlo? Claro que sí. De hecho, algunos lo hacen. Después de haber gustado la benignidad del Señor, después de haber sido ungidos y salvos, se vuelven atrás. Saúl, claro, que eso es lo que algunos creen, dicen que también son los de la predestinación, dice que ninguno se puede perder una vez que es salvo. Esa es la doctrina salvo siempre salvo. ¿Tú crees que esa doctrina es posible, salvo siempre salvo? ¿Qué significa cuando dicen Judas, aquellos que son 2 veces muertos y 2 veces desarraigados? ¿Murieron la primera vez al pecado por la espada de 2 filos, porque el Espíritu Santo les dio convicción de pecado y juicio, se arrepintieron y murieron al pecado y al mundo, fueron enterrados en el bautismo de las aguas y fueron arraigados en Cristo? Después fueron desarraigados de Cristo y vueltos, y murieron espiritualmente y vueltos a arraigar en el mundo. Es que la predestinación absoluta hace que el concepto de culpabilidad caiga sobre los hombros de Dios. Pues si yo estoy predestinado a la condenación, la culpa es de Dios, que me ha hecho así. La canción de soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no? Es decir, no, mira, tú tomas decisiones en tu vida que te llevan a ser de una manera o de otra. Y si tomas decisiones porque tienes libertad para hacerlo. Es decir, que tienes opciones para un lado y para el otro. Porque si no, la culpa sería de Dios siempre. Es decir, no, es que yo me pierdo porque Dios decidió que me perdiera. Y hay gente que llega a condenarse diciendo, no, es que Dios me ha hecho un vaso de deshonra y no tengo posibilidad de algo diferente. Y dices, cuidado, están todos los medios para que tú puedas ser salvo. Su palabra, su amor, su misericordia, su muerte en la cruz. Si tú no aceptas, si no quieres, si filosofas sobre estas cosas y discutes y sigues con tus razonamientos y no te humillas ante la evidencia de Dios, pues terminarás discutiendo hasta después del juicio, diciendo Dios es injusto. Dios no es injusto. Tú has perdido todas las oportunidades que Dios te ha dado para poder estar en otro lado. No has usado tu libre albedrío en buscar a Dios, porque el que busca le halla, claro. El que llama recibe,
Pues el que pide recibe y el que llama encuentra. Así que evidentemente dice claramente que Él no quiere que ninguno se pierda. No desea eso. Sin embargo, ya conoce que algunos se pierden porque quieren. Es que quieren perderse, porque el que no quiere creer, pues a ver, si no quiere creer que Dios le respeta, le respeta. Dice la palabra que Dios ni siquiera desea la muerte del impío. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Está claro, yo creo que el punto de equilibrio, aunque entiendo que este es un tema complejo y que teólogos en ámbitos distintos, es decir, calvinianos y arminianos, han discutido y en muchos casos teniendo un buen corazón. O sea, no estoy hablando de los que son falsos, hermanos. Pero con todo, para mí, el equilibrio sin duda está en que Dios, antes de nuestro nacimiento, supo de nosotros y supo que algo en nosotros estaría predispuesto a abrir el corazón a la gracia. Y yo no me cabe duda que eso es así, porque yo creo que Dios no va a condenar a alguno que podría salvarse. Es decir, a alguno que podría tener una buena actitud hacia Él. Yo estoy convencido que cuando la Biblia dice que la puerta es ancha, es perdición y el camino es fácil, pues es porque es una realidad. Pero sin duda la perfecta voluntad de Dios es que el hombre venga al arrepentimiento y le conozca al Señor. De hecho, si vamos a 40 años después de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en Apocalipsis, las 7 iglesias, nos encontramos que hay una clara exhortación, porque Dios está revelando que hay una libertad en la propia iglesia de seguirle, de no seguirle, de rechazarle, etcétera, etcétera. Y es porque efectivamente su pueblo tiene libre albedrío, y para mí eso sin duda es una verdad para mí irrenunciable. O sea, yo creo que el hombre es libre. Esa libertad maravillosa que el Señor nos da, y yo creo que un poco para redondear lo que hemos hablado, esa libertad maravillosa que Dios nos da es el ejercicio de la administración que también Dios le puso al hombre, ¿no? Dios le puso al hombre desde el principio administrar. Y una de las cosas que tenemos que administrar en este tiempo es la libertad. Libertad para seguir al Señor, o libertad aún para rechazarle. Lamentablemente hay algunos que, como hablábamos, hacían un mal uso de la libertad para rechazarle. Ahora, en esta libertad que tenemos y que somos, vamos a tener que rendir cuenta de lo que hacemos con este don maravilloso que Dios nos da, que es la libertad de elección. Personalmente creo que es el punto culminante para poder entender lo de la predestinación. Claro, no tenemos elementos como los que tiene Dios para poder entender esto, ¿no? Estamos limitados a tiempo y espacio, y Dios no está limitado a tiempo y espacio. Entonces, Él, como tú decías, Miguel, ir del futuro, del pasado al futuro y conocer todas las cosas y volver al pasado, para Él no es nada. En cambio, para nosotros, aún entenderlo es difícil de comprenderlo. Pero creo que ya, y terminando, porque el tiempo se nos está yendo, creo que lo que debemos tener en cuenta es el buen uso del libre albedrío y de la libertad que nos dio el Señor. Y estar agradecidos por habernos, es el privilegio tan grande de habernos escogido, ¿no? De habernos creado con ese amor y habernos predestinado. Y más aún para ser no solo sus hijos, sino sus siervos, ¿no? De tal manera que eso nos hace vivir en un respeto profundo, una gratitud inmensa, y en no descuidar una salvación tan grande. Muy bien, creo que hemos llegado al final del programa del día de hoy. Evidentemente no se agota. Ángel Luis decía que desde el siglo XVI se viene discutiendo de este tema. Los teólogos, evidentemente no se va a agotar. Lo importante es que, ¿qué vamos a hacer con esa libertad que el Señor nos da? Libertad para ir y vivir las bendiciones y vivir bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, o estar fuera de ese amparo, de esa sombra. Esto evidentemente creo que lo que tenemos que decidir cada uno de nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene, donde vamos a continuar con el libro de Efesios.